Administración de inventarios. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la definición y varios conceptos sobre los inventarios básicamente. Primero, para comenzar vamos a definir lo que es un inventario. Un inventario es el registro de bienes y demás cosas o artículos pertenecientes a la empresa, que en este caso el inventario se espera casi siempre manejar el mínimo, ya que es un material que va a estar ahí almacenado y que no va a estar generando muchísimos gastos. Entonces lo que se recomienda es que se maneje el mínimo de inventario. Ahora les vamos a hablar sobre lo que es el inventario como forma de manejar el negocio. Se recomienda manejar siempre el mínimo en cuanto a lo que son el stock de inventario, para evitar gastos de almacenamiento, gastos de logística. Para eso se emplea lo que es el HIT, el justo a tiempo. El justo a tiempo, que es otro tema que los compañeros van a explicar. El justo a tiempo es el tener los materiales necesarios en el momento necesario, o sea que no haya ni más materiales ni menos materiales de los que se van a necesitar. Esto es más o menos en sí lo que es el inventario, o sea, la capacidad almacenada de la empresa, lo que la empresa tiene para trabajar. Leí la idea de manejar a lo mínimo. A lo largo de esta presentación se van a hablar varios temas como la categoría de inventarios, el modelo de capacidad económica de pedido, y también varios modelos de inventarios. También vamos a hablar sobre lo que es el modelo de reabastecimiento de inventarios independientes de la demanda, o sea, donde la demanda es la que indica qué tanto inventario se va a manejar. Y finalmente los compañeros desarrollarán el tema de control de inventarios. Modelos básicos de abastecimiento independientes de la demanda. Tenemos dos categorías, las de cantidad y de tiempo. El de cantidad, este se rige bajo revisión continua. Este se da por revisión permanente de situación de inventario, para que el sistema pueda saber en cualquier momento cuáles son las condiciones del mismo. En esta figura podemos observar que cuando el producto se está agotando inmediatamente se restablece, pero esto es algo no realista. En la práctica esto es prácticamente imposible. El restablecimiento del producto requiere tiempo, sin importar de dónde venga el material. El tiempo necesario para realizar el restablecimiento se denomina tiempo de espera para reabastecimiento. Tomando en cuenta este tiempo de espera para reabastecimiento, resulta evidente la necesidad de hacer el siguiente pedido para resurgir el inventario antes de alcanzar el punto cero. Pero ¿cuánto tiempo antes? Por el motivo que este modelo forma parte de la categoría cantidad, radica en que la decisión de reabastecer se toma cuando todavía se cuenta con cierta cantidad de productos en el inventario. Tal cantidad se denomina punto de reorden. Seguimos con el modelo de inventarios basados en el tiempo. En esta figura, el riesgo que implica es mayor, ya que en un tiempo que transcurre en cada revisión el inventario se podía agotar en ese momento. En este caso, muchas veces el personal ni siquiera se da cuenta de que exista un problema así de potencial. Esto podría dar lugar a que se solicitaran niveles más altos de inventario de seguridad, lo cual incrementa los gastos globales del inventario. Categoría de inventarios. Se divide en tres categorías: fuente de la demanda, posición del inventario en proceso y función o uso del inventario en proceso. Fuente de la demanda. Se divide en inventario de demanda independiente e inventario de demanda dependiente. La inventario de demanda dependiente se da generalmente por fuentes ajenas a la propia compañía, representadas casi siempre por un cliente externo. Básicamente no está sujeta a las acciones de la empresa. Y el inventario de demanda dependiente está directamente subordinada a las decisiones internas de la compañía. Posición de inventario en proceso. Se divide en materia prima, que es el inventario que debe adquirirse para utilizarlo en el proceso de producción. TEP, que significa trabajo en proceso, que es el inventario que ya recibió algún valor agregado, pero todavía debe sufrir un proceso adicional para atender la demanda de los clientes. Bienes terminados, que es el inventario de aquellos productos que han pasado ya por todo el procesamiento de la empresa. Y MRO, que es mantenimiento, reparación y operaciones, que es todo lo que no está destinado a la venta directa al público, como partes de repuesto, aceite para maquinaria, entre otros.
función o uso del inventario dentro del proceso. Inventario de tránsito, que es el material en movimiento de la actividad, como por ejemplo sistema de transportación. Inventario de ciclo, presenta cuando en determinado periodo la tasa de reabastecimiento es superior a la demanda. Y el inventario de almacenamiento temporal o inventario de seguridad, que afecta el flujo normal del trabajo. Inventario de anticipación, se acumula con el propósito de tener exceso de demanda. Inventario de desacople, que se ubica a propósito entre las ubicaciones para permitirle funcionar de manera dependiente entre sí. Modelo de cantidad económica de pedidos. Se divide en dos: costos de contar con inventarios. Esto dice que a la hora de tener un inventario se incurren en muchos gastos, dentro de los cuales se pueden citar almacenamiento, que es el gasto de tener un depósito, y seguros, que dice que se incurre en pagar seguros para cualquier eventualidad. Impuestos. Se pagan muchos impuestos ya que están en constante cambio de acuerdo a lo que digan las entidades gubernamentales. Obsolescencia. Se dejan de usar las máquinas, el equipo. Descomposición. Algo que se dañe y nos produzca gasto. Costo de control de inventario. Pagar al personal, comprar equipos de la empresa. Luego siguen los costos de no contar con inventarios. Está el desabasto, que implica un mal servicio al cliente. Procesamiento excesivo, subutilización de instalaciones, que no se utilice toda la planta de la empresa. Corresponde ahora hablar sobre el control de inventarios. Actualmente el control de inventarios que se llevan en las organizaciones se da mucho por medio de sistemas de computación o software. A la hora de controlar nuestros inventarios es importante conocer ciertas alarmas o síntomas que nos darán o nos dan a conocer que existe una adecuada o inadecuada utilización de nuestros inventarios. Una de esas características o síntomas es el exceso de inventario. El exceso de inventario se da mucho cuando se pide más de lo que se requiere para las actividades de la organización. El otro síntoma es el exceso de agilización. Esto se da o nos daremos cuenta cuando estamos ante este síntoma, cuando tenemos que andar, como decimos nosotros, corriendo para resolver problemas de inventarios. Entonces, estos serían los dos síntomas que nos dan como conclusión de que tenemos un problema de inventarios. Hay otros dos aspectos que son fundamentales e importantes en el control de nuestros inventarios, que son la cantidad y la ubicación del inventario que poseemos. Siempre debemos saber a ciencia cierta cuál es la cantidad y cuál es la ubicación de nuestros inventarios. Con respecto a la ubicación, poseemos diferentes métodos que nos permiten almacenar nuestros activos. Actualmente vamos a ver tres métodos. El primer método para la ubicación de nuestros inventarios es el método que se conoce como base de operaciones. En este método, cada activo o cada artículo posee su propia ubicación. Es ideal, por consiguiente, para activos que poseen un bajo diseño. Posee una gran ventaja, que es
que se sabe la ubicación exacta de los activos, y una desventaja que no hace una adecuada utilización del espacio. El otro método es el método aleatorio. En este método, cada activo que entre a la organización será colocado en un espacio, en un espacio donde haya espacio. Aquí, como su nombre lo indica, no hay un espacio específico para el activo que ingrese. Tiene una ventaja, que es que maximiza el uso del espacio, pero una desventaja que es con respecto a la ubicación. Un mal registro en la ubicación del activo puede provocar que sea muy difícil su posterior ubicación, dada la aleatoriedad de la ubicación de los mismos. Y por último, poseemos el tercer método, que es el método aleatorio por zonas. Este método busca obtener las características o cualidades positivas que poseen los dos métodos anteriores. Acá va a existir una zona específica para los activos que poseen características en particular, y en esa zona cada activo va a ser colocado en una forma aleatoria. Posee dos ventajas, que es con respecto al espacio y a la ubicación. Entonces, recapitulando, los tres métodos vistos, el primer método obtiene una mala calificación con respecto a la, posee una buena calificación con respecto a la ubicación, pero una mala calificación con respecto al uso del espacio. El siguiente método posee una mala calificación con respecto a la ubicación, pero una buena ubicación con respecto al uso del espacio. Y el último método posee una buena calificación tanto en la ubicación como en el espacio que se hace en las organizaciones. Siguiendo con las características importantes para un adecuado control de nuestros inventarios, tenemos que el mantenimiento de la precisión de la información. La información que se mantenga siempre debe ser lo más precisa. Síntomas de poseer registros de inventario deficiente. ¿Cuáles son? Bueno, inventario excesivamente alto, como lo mencionamos anteriormente, cuando por lo general el que se encarga de pedir los activos, sabedor de que los activos los registros no son muy certeros, siempre pide un poco más, el por si acaso. Envíos por transporte de primera o agilización. Estos se dan cuando nuevamente a la hora de ir a tomar los activos que se poseen, nos damos cuenta que no poseemos la cantidad que dicen nuestros registros, y entonces tenemos que incurrir en el proceso de agilización o hacer pedidos de transporte de nuevos activos, los cuales nos van a salir más caro. Lotes divididos. Acá los lotes divididos se da por lo general también influenciado mucho por la agilización, y es cuando tenemos que paralizar la producción de un activo para producir otro activo que se requiere en la producción. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el control de inventarios es la distribución que le demos al inventario. Una de las formas más comunes es la distribución ABC. La distribución ABC busca clasificar los activos de una organización
en tres grandes grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A se van a clasificar los activos más importantes y por lo general representan el volumen más pequeño. En contraparte, en el grupo C se van a clasificar los activos con mayor volumen. No obstante, en contraposición, el valor o la inversión en la cual incurre la organización en los activos del grupo A es muy alta comparado con la inversión que se hace en las otras clasificaciones. Importante señalar que la supervisión va a estar muy ligada a la clasificación que le demos a nuestros activos. Es así como los activos que poseemos en la clasificación C van a necesitar una menor supervisión y esta supervisión va a ir aumentando conforme pasamos de C a B y de B a A. En A vamos a tener los activos de mayor supervisión, dado que son los activos que poseen un mayor o una mayor inversión. ¿Cómo lograr registros precisos de inventarios? Existen dos métodos. El primer método es el inventario físico completo o el inventario de pared a pared, que por lo general se utiliza una vez al año y tiene una ventaja que es muy exacto, pero posee diferentes desventajas, como lo son un alto costo. Hay que